Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy tenemos sobre la mesa un material realmente singular. Sí, bastante particular. Se trata de una obra de fanfiction. El título es 50 sombras de Jesucristo Satanás x Jesús plus 18 gay. Y bueno, también tenemos unos textos académicos que nos van a ayudar a entender un poco el contexto, ¿no? El fenómeno del fanfiction y también la sátira. Así es. Tenemos detalles, extractos de esta narrativa que, como dices, presenta una relación romántica y, bueno, sexual explícita entre Jesucristo y Satanás. Uf. Sí. Y llega hasta una confrontación con Dios. Y además, contamos con estos análisis teóricos, que nos van a servir para contextualizar este tipo de creaciones. Pueden parecer extremas, ¿no? Pero tienen raíces en prácticas culturales más amplias, la verdad. Ok, entonces, nuestra misión hoy es examinar esta obra en específico, entender cómo se inserta en toda esta cultura del fanfiction como práctica creativa en línea. Exacto. Y también explorar si podríamos interpretarla quizás como una forma de sátira. Vamos a meternos de lleno en esto. Dale. Comencemos por el centro de todo. 50 sombras de Jesucristo, Satanás x Jesús. La premisa ya de por sí es... Impactante. Sin duda, una relación íntima entre estas dos figuras. La propia fuente, el texto original, la describe como incestuosa. Probablemente se refieran a su origen divino compartido, supongo. Y esto escala a encuentros sexuales explícitos. Y bueno, un quiebre total con la figura de Dios. Claro. El material está claramente marcado como para adultos, plus 18, y de temática gay. Eso queda claro desde el título. Exacto. Y, bueno, en lugar de repasar capítulo por capítulo, que sería largo, enfoquémonos quizás en los elementos clave que surgen, ¿te parece? Perfecto, sí. La historia parece explorar, primero una duda inicial de Jesús, luego la seducción por parte de Satanás. Y esto ocurre en el infierno, un lugar donde ellos sienten que pueden ocultarse de Dios. Ok, un espacio seguro, digamos. Un espacio seguro para ellos, exacto. Y se desarrolla una dinámica de poder y vulnerabilidad muy física. Por ejemplo, fíjate que hay una discusión inicial sobre el tamaño del miembro de Jesús. Ah, mira. Que luego se resuelve. Satanás le dice algo así como que el afecto va más allá de lo físico. Entiendo. O sea, se usan esos detalles físicos, un poco crudos quizás, para construir la dinámica de la relación. Pero después la cosa se pone mucho más gráfica, ¿verdad? Definitivamente. Los fragmentos que tenemos describen escenas sexuales muy explícitas. Ajá. Con diálogos como, bueno, entonces cállate, esclava. O, oh sí, Satanás, eres un toro con esteroides embistiéndome. Se narra el dolor y el placer de Jesús. ¡Wow! Incluso se menciona que sangra, aunque luego él dice que es vino en una especie de guiño extraño. Y todo culmina con Dios interrumpiéndolos justo en el clímax. Justo en el momento. Justo ahí, es una transgresión, pero vamos, en toda regla, de las imágenes tradicionales que tenemos de estas figuras. Y esa confrontación con Dios, entonces, es otro punto clave. O sea, no es solo el sexo, es el desafío directo a la autoridad divina. Precisamente. Dios reacciona con horror, claro, llama a la relación incestuosa y homosexual, según el texto. Ok. Su amor, apasionadamente. Y lo más sorprendente, yo diría, es que Jesús elige quedarse con él. Eso sí es una vuelta de tuerca. Totalmente. Rechaza su rol mesiánico y dice algo como, amo a Sati y me voy a quedar aquí. Dios, furioso, los destierra. Pero fíjate, no los destruye. Interesante. Es una reescritura radical del destino de esos personajes. Una reescritura que además continúa, porque Jesús adopta como una nueva identidad. ¿No leí algo así? ¿Algo como la perra empoderada e inalcanzable? Esa es la frase textual que usa la fuente, sí. ¡Madre mía! Jesús abraza un nuevo rol junto a Satanás, como su príncipe infernal, o, en un tono más crudo todavía, esclava sexual, y se siente completo y libre. ¡Vaya transformación! Deciden abandonar a la humanidad, ya no es su problema, y Satanás le da una tanga negra con cadenas como símbolo de su nuevo estatus. Una nueva vestimenta, digamos. Exacto. El epílogo los muestra 7 años después, gobernando el infierno. Hay una escena de tortura, un Jesús desafiante, Ajá. y tiene pensamientos medio filosóficos sobre universos holográficos y fanfics que Satanás descarta como cosas de jóvenes y teorías conspirativas. O sea, hasta metatextual se pone la cosa.
Un poco, sí. Incluso planean crear su propio universo. ¿Y qué pasa con Dios en esta versión? Porque si ellos se van, El final de Dios es poco glorioso, digamos. me imagino. Reaparece borracho, lamentándose de que sus hijos sean gays y Jesús se haya vuelto una zorra empoderada y termina atrapado por sus propios vicios en el infierno, mientras ellos escapan para su proyecto creador. Es una inversión total. Total de roles, de poder. Absoluta. Y otro dato relevante. El autor o autora interactúa con su audiencia. Usa plataformas como Wattpad, Twitter, Instagram, e incluso hay versiones en audio dando vueltas. Muestra cómo circula esta creación, ¿no? Claro, no se queda solo en el texto escrito. Vive en la comunidad. Exacto. Vale, tenemos la imagen general. Es intenso, es gráfico, es transgresor. Esa es la palabra. Sí, lo es. Ahora, conectemos esto con la teoría. Tenemos este texto académico, Theorizing Fanfiction. ¿Cómo nos ayuda a entender esta obra más allá del shock inicial? Nos da herramientas clave, la verdad. Primero, este texto defiende que el fanfiction no es una mera copia, sino una práctica creativa legítima. Ajá, es donde las personas que leen se convierten también en autoras, reescribiendo, reinterpretando las historias originales. Y a menudo lo hacen desde perspectivas críticas, o para llenar vacíos, para incluir lo que el original quizás omitió o no exploró. Entiendo. 50 sombras de Jesucristo es un ejemplo. Bueno, extremo, pero claro, de esta reinterpretación radical. O sea, no es solo jugar con personajes conocidos, es una forma activa de creación que puede tener una carga crítica. Exacto. Segundo punto importante. El texto habla de cómo las comunidades de fans, sobre todo las que están en línea, desafían las jerarquías tradicionales. ¿En qué sentido? En plataformas como Wattpad, donde publica el autor de esta obra, la línea entre quién crea, quién lee y quién critica se vuelve muy borrosa, ¿viste? Hay interacción directa, comentarios, los géneros se mezclan, evolucionan de forma colectiva. Es una cultura muy participativa. Eso encaja perfecto con lo que mencionabas de las redes sociales y las versiones en audio. La historia vive y se transforma en la comunidad misma. Correcto. Y eso se relaciona con un concepto que menciona el texto, las transliteracies. Es como la habilidad de moverse y crear significado a través de diferentes medios y plataformas digitales. Interesante. Y tercero, se apoya en teorías como la de la respuesta del lector, que básicamente dice que el significado no está solo en el texto, sino en la interacción con quien lee. Pero aquí se lleva un paso más allá. Los fans no solo interpretan, reconstruyen activamente las historias. Entiendo. El lector no es pasivo para nada. Es como un co-creador en cierto modo. ¿Y qué hay de los Rhetorical Genre Studies que menciona el texto? Suena un poco académico, denso. Sí, suena un poco técnico, pero, simplificándolo, nos ayuda a ver el fanfiction no solo como un tipo de texto, sino como una acción retórica social. A ver. Es decir, escribir y compartir fanfiction es una forma de participar en una conversación cultural más amplia. Usas las convenciones de un género, sea romance, aventura, lo que sea, para decir algo, para posicionarte sobre ciertos temas. Ok, como usar un lenguaje común para expresar ideas propias. Algo así. Y todo esto, que empieza a veces en comunidades online medio ocultas, a veces tiene un impacto enorme fuera de ellas, ¿no? El ejemplo de 50 Shades of Grey, que salió del fanfiction de Twilight, es el más famoso, claro. Claro, ese caso es muy conocido. Precisamente. El texto académico lo señala. Demuestra que estas prácticas, aunque a veces se vean como marginales, pueden influir en la cultura popular e incluso en la industria editorial. ¡Wow! Además, y esto es importante, subraya su valor pedagógico. Participar en el fanfiction, ya sea escribiendo o leyendo críticamente, desarrolla habilidades de lectoescritura muy importantes. Entonces, esta historia tan extrema de Jesús y Satanás, con todo su contenido gráfico y subversivo, encaja perfectamente en este marco teórico. Es un ejemplo potente de creatividad fan, de cultura participativa y de reinterpretación radical de narrativas dominantes. Exactamente. Es un caso que ilustra de forma muy vívida la libertad creativa, la ruptura de tabúes, la exploración de identidades, de relaciones alternativas, y el poder de estas comunidades en línea que describe la teoría.
Aunque sea un ejemplo extremo, pone de manifiesto las dinámicas fundamentales del fanfiction. Ahora, esa misma naturaleza extrema y subversiva nos lleva a otra pregunta interesante. Mencionamos al principio que también teníamos un resumen sobre la sátira, ¿no? Basado en un estudio sobre Azerbaiyán, creo. Sí. Podríamos leer esta obra 50 sombras de Jesucristo no solo como fanfiction erótico, sino también a través de la lente de la sátira. Es una posibilidad fascinante, la verdad. El texto sobre sátira la define como algo complejo. No es solo un género literario, puede ser también un método, un tono que se usa. ¿Ok? Su función principal, generalmente, es criticar vicios o defectos, ya sean sociales, morales, políticos, usando armas como la ironía, el humor, el sarcasmo, la exageración. La burla como herramienta. Exacto. La idea es a menudo educar o provocar un cambio a través de esa burla. Como dice la fuente, es un vehículo de verdad disfrazado de burla. Me gusta esa definición. Y destaca que no hay una única definición, ¿cierto? Que pueda aparecer en cualquier género y que su interpretación depende mucho del contexto y del público. Totalmente. Históricamente ha sido una herramienta de crítica muy fuerte, incluso de resistencia. Ese punto de la interpretación es crucial aquí. Porque lo que para unas personas puede ser una ofensa intolerable, una blasfemia directa, ¡Claro! para otras podría leerse como una crítica mordaz o un humor negro liberador. La sátira a menudo juega justo en esos límites, en los bordes de lo aceptable, del buen gusto. Entonces, aplicando esto a nuestro fanfic, podría ser que la exageración tan extrema, lo grotesco, lo profundamente blasfemo para algunos, como ese Dios borracho y quejumbroso del final, sea una forma de sátira. Podría ser. Quizás una crítica a la rigidez dogmática, a la hipocresía religiosa que algunos perciben, o una exploración chocante de las ideas del bien y del mal. Es una interpretación totalmente plausible. Aunque claro, no podemos saber la intención original del autor o autora solo leyendo el texto. Claro, la intención es difícil de determinar. Pero lo interesante es que, aunque se etiqueta como erótica romance gay dentro del mundo del fanfic, su contenido es tan provocador que inevitablemente invita a otras lecturas. La representación de figuras sagradas en situaciones tan degradadas o invertidas, Jesús como perra empoderada, Dios como un padre celoso y luego un borracho patético, utiliza el shock de una manera que podría funcionar como comentario satírico. Definitivamente. Como usarlo a extremo para hacer pensar quizás. Como una caricatura que deforma la realidad para señalar algo específico. Podría ser, sí. La sátira a menudo funciona así, ¿no? Exagerando hasta el absurdo para revelar fallos o tensiones que están ahí, bajo la superficie. En este caso, al usar una relación homosexual explícita y una inversión completa de roles entre Jesús y Satanás, la obra ataca directamente símbolos muy arraigados en la cultura occidental. Va directo al núcleo. Exacto. Ahora, si esto se lee como sátira o simplemente como blasfemia, o como una fantasía erótica transgresora, bueno, eso dependerá enormemente de la perspectiva y las creencias de quien se encuentre con la obra. Entendido. Bien, entonces intentemos conectar todo esto. Hemos visto una pieza de fanfiction muy gráfica, muy transgresora, la hemos situado dentro de estas prácticas creativas y comunitarias que explica la teoría del fanfiction, y hemos considerado si su naturaleza extrema podría darle también una dimensión satírica. ¿Qué panorama general nos deja todo esto? Pues mira, yo creo que nos muestra la enorme complejidad. Y a veces, sí, la naturaleza profundamente provocadora de la creación digital hoy en día. Sí, es innegable. Esta obra es un ejemplo extremo, lo hemos dicho varias veces, pero es muy ilustrativo de la libertad que ofrecen los espacios de fandom para reescribir historias, para explorar identidades, para desafiar narrativas establecidas, tal como lo teorizan los académicos. Es un espacio para voces y deseos que quizás no encuentran fácilmente un lugar en la cultura más oficial o mainstream. Y al mismo tiempo, su contenido tan polémico la convierte en un caso de estudio súper interesante sobre la interpretación, ¿no? Totalmente. Invita a preguntarnos si funciona, ya sea intencionadamente o no, como una crítica satírica. Está usando lo tabú, lo potencialmente ofensivo, para forzar una reflexión sobre religión, sobre poder, sobre sexualidad. Buenas preguntas. Y más allá de la obra en sí, nos lleva a pensar en cómo resuenan estas narrativas tan particulares en distintas audiencias. ¿Qué tipo de conversaciones generan? ¿Qué controversias?
Incluso qué pánicos morales pueden desatar. Y sobre todo, ¿qué nos dicen esas reacciones sobre nuestras propias normas culturales, nuestros miedos, nuestros tabúes como sociedad? Nuestro análisis de hoy nos ha llevado de los detalles, bastante explícitos de una historia sobre Jesús y Satanás, Sí, bastante. a conceptos sobre cómo creamos y compartimos historias en línea, cómo respondemos a ellas y cómo el humor y la transgresión pueden ser a veces herramientas de comentario social. Queda claro que la reinterpretación de historias en la era digital es un fenómeno potente y multifacético. Las creaciones de los fans pueden ir desde homenajes muy cariñosos hasta subversiones radicales como esta que vimos hoy. Son espacios de exploración personal, de comunidad, pero también pueden ser portadoras de significados complejos, ambiguos y a veces profundamente desafiantes para el status quo. Y para cerrar, una idea que me quedó dando vueltas, que viene del propio final de la historia que analizamos. A ver, Jesús y Satanás deciden irse a crear su propio universo, ¿no? Lejos de las reglas y el juicio del universo anterior. Si pensamos en el fanfiction como esta práctica de tomar mundos ajenos para construir algo nuevo, para reescribir las reglas, quizá es un eco del propio deseo del creador o creadora de fanfiction. Tomar el control, construir un espacio propio, con sus propias normas, libre del canon original. Es una reflexión muy interesante, ¿sí? Da para pensar. Algo en que pensar definitivamente.